saludo para todos. Mi nombre es Andrés Quiñones Sánchez y les vengo a hablar sobre el libro El curioso incidente del perro a medianoche. Este es un libro que cuenta la historia sobre un joven que tiene síndrome de Asperger. Y pues las características de este joven es que a veces se le dificulta hablar con la gente, se le dificulta socializar con la gente, hablar, puede pasar 1, 2 o 3 días sin hablar con la gente, o cuando está de mal genio puede pasar 2 o 3 días sin comer. Son varias características que tiene él. Por ejemplo, eh, no conoce las caras de si está bravo o triste o feliz, no sabe distinguir los rasgos faciales. Y pues este joven es un joven que se le facilitan mucho las matemáticas, se le facilita, sabe sobre la Vía Láctea, sabe los números primos hasta el 7507, sabe, él es un joven que, por ejemplo, detesta el color amarillo, así porque no le gusta el color amarillo, dice que el color rojo es de buena suerte. Por ejemplo, cuando él se asoma a la ventana y ve 4 carros amarillos, él piensa que le va a tener un día malo. O cuando la comida es de color amarillo, no puede comer, usa una tinta para poder comérsela y pintar la comida de rojo. Eh, el joven es muy agresivo, reacciona muy agresivo si lo tocan, no le gusta que lo miren fijamente y carga una navaja del ejército suizo por si le toca defenderse. Y ahora les voy a contar sobre la historia que sucedió en el libro. Esta historia cuenta que pasada las 12 de la noche, Christopher, que es el joven de 15 años de síndrome de Asperger, salió al patio de su casa porque no podía dormir y encontró pues al perro de su vecina muerto en el patio de su casa con un ahorcón. Y entonces la vecina al percatarse que su perro había muerto, pues llama a la policía y la policía viene y piensan que es Christopher, porque Christopher era el que estaba en compañía del perro cuando estaba muerto. Entonces los policías empiezan a preguntarle y él como es una persona que no le gusta hablar con extraños tampoco, entonces no respondía a las preguntas que le hacía el policía, respondía muy seco a las preguntas, entonces el policía lo tocó y él como es agresivo, respondió ante agresividad al policía y lo llevaron a la estación de policía, donde fue su papá y habló para que lo sacaran de la estación de policía. Entonces desde allí como el único sospechoso era él y él le gustaban las novelas policíacas, entonces decidió empezar a investigar sobre el asesinato de Willington, que era el perro. Entonces empezó a averiguar por el frente de su casa, con sus vecinos empezó a averiguar a ver sobre qué y su papá lo descubrió, que él estaba investigando sobre el perro y él le dijo que no investigara sobre cosas que no le interesaban a él, que eso eran cosas que no le importaban a él. Y él se lo dijo claro, porque Christopher era una de las personas que también si toca decirle 10 cosas para hacerle entender una, así es Christopher. Entonces el papá le dijo que no podía preguntar ni a investigar sobre el perro y él pues haciéndose creer que estaba haciendo la cosa correcta, pues fue a donde sus vecinos a seguir preguntando. Y una vecina le decía que su mamá, le trataba de decir que su mamá no estaba muerta, que estaba con el marido de la señora Scherz, a la cual le mataron al perro. Entonces, pues él como no captaba y su papá le había mentido en cuanto a eso porque él le había dicho que ella había estado en un hospital y que después, pues, y entonces como el papá le había dicho que él no podía escribir ni investigar sobre el asesinato de Willington, entonces, pues, y Christopher estaba escribiendo el libro.
Entonces lo descubrió en la casa de Christopher. El padre descubrió el libro y le dijo a Christopher que no tenía que hacer eso. Entonces Christopher se fue de la casa muy triste y volvió, y entonces al buscar otra vez el libro, encontró unas cartas que le había mandado su madre al padre para después de la fecha que el papá le había dicho que su mamá había muerto. Entonces descubrió que le había dicho mentiras en cuanto a eso y le preguntó que dónde estaba su mamá, y entonces su mamá estaba en Londres, y él decidió irse a Londres porque a él no le gustaban las mentiras ni no le gustaban las personas que decían mentiras. Entonces a su papá ya no lo quería como lo quería antes, y viajó a Londres, hasta Londres, a encontrar a su mamá. Y después de que encontró a su mamá, pues volvió otra vez a Inglaterra, al pueblo de Inglaterra, a presentar un examen de matemáticas muy importante que él iba a presentar en su colegio, un colegio para niños con discapacidad. Y él era el único que iba a presentar el examen allí. Entonces pues volvió ahí a su pueblo. El libro, pues en lo personal me deja que ya yo al ver una persona con síndrome de Asperger, sé cómo se comporta, sé que es difícil de socializar, que tiene algunas características muy distintas pues a las personas normales, si se puede decir. Eh, También el libro me pareció muy chévere, muy fácil de leer, muy entretenido, no me pareció complicado, y pues lo recomiendo mucho para que lo lean. Es chévere para leer. El libro fue escrito por Mark Haddon en Inglaterra, tiene 1,5 millones de ejemplares y fue traducido a 35 idiomas. Ahora los dejo con el ejercicio de matemáticas que voy a realizar en este momento. Vamos a resolver una ecuación cuadrática, y los datos para llenar la fórmula 3, B5 y C menos 2. Entonces decimos que menos 5 más o menos raíz de B, que es 5 por 5, 25. Menos 4 por 3, menos 12. Y menos 12 por menos 2, 24. Entonces sobre 2 por A, 2 por 3, 6. Entonces decimos que menos 5, vamos a hacerlo con positivo, más la suma de estos dos es 49, y 7 por 7, 49, la raíz es 7, más 7 sobre 6 es igual a 2 sobre 6, mitad 1, mitad 3. Esto es igual a 1/3, x igual a 1/3. Y con positivo, este es con positivo, vamos a hacerlo con negativo. Menos 5 menos 7, que es la raíz de 49, sobre 6. Entonces la suma es menos 12 sobre 6, sexta 1, sexta 2, es igual a menos 2, x igual a menos 2. Este es el ejercicio de ecuación cuadrática.